Hola, hola, mi gente preciosa. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para una dosis de salseo al más puro estilo turco. Soy tu nombre o nombre del canal y me emociona muchísimo tenerlos una vez más en este espacio, su rincón favorito para las últimas noticias del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestros queridos actores turcos. Hoy prepárense porque la noticia que les traigo es... ¡Boom! De esas que hacen temblar las redes sociales y que, se los aseguro, los dejará con la boca abierta. Sí, así como lo escuchan, la bomba que soltaremos hoy tiene nombre y apellido, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para un viaje de emociones, especulaciones y, quizás, alguna que otra lagrimita de emoción. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de noticias, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, si esta es la primera vez que nos encontramos en este espacio, sean bienvenidos. Pero ojo, no se vayan sin antes darle al botón de suscribirse y activar la campanita. De esa manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, chismecitos y análisis sobre sus estrellas turcas favoritas. Créanme, esta es la mejor forma de mantenerse al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Y si ya son de la casa, gracias de corazón por estar siempre ahí, apoyando nuestro trabajo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con la bomba de hoy. Bien, ya todos saben que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir traspasó las pantallas allá por el 2018, cuando protagonizaron esa telenovela que nos robó el corazón, Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Las miradas, las sonrisas, los momentos de complicidad entre Sanem y Can, todo era pura magia. Y esa magia no solo se quedó en la ficción, sino que muchos de nosotros, y ellos mismos, alimentamos la idea de que la relación se extendería fuera de los sets de grabación. Los rumores de un romance en la vida real se dispararon, los fanáticos enloquecieron con cada fotografía, con cada vídeo, con cada interacción pública que compartían. Y es que era inevitable, la conexión entre ellos era palpable, casi eléctrica. Todos esperábamos que esa historia de amor de la pantalla chica se materializara en una historia de amor real. Pero como suele pasar en la vida real, las cosas no siempre salen como las imaginamos. Pasó el tiempo, la telenovela llegó a su fin, y aunque siempre quedó esa chispa encendida en el corazón de los fans, cada uno tomó caminos diferentes. Can se mudó a Italia, conquistó nuevos públicos, protagonizó otras producciones y bueno, ya todos sabemos que su vida personal también dio algunos giros inesperados. Demet también siguió su carrera con otros proyectos, otras telenovelas y también con su vida amorosa, y ahí anduvieron, cada uno por su lado, pero siempre con ese halo de misterio y de nostalgia que los unía. Y por supuesto nosotros, sus fans, mantuvimos la esperanza intacta, soñando, imaginando, creando teorías sobre lo que podría pasar entre ellos, quizás en un futuro no muy lejano. Y es que esa química, esa conexión, no se olvida fácilmente. Siempre se mantenía latente en el ambiente. Y ahora, justo cuando creíamos que esa historia había quedado como un bonito recuerdo, como un sueño de verano, como un capítulo cerrado, ¡zas! La noticia que lo ha sacudido todo. La bomba que ha explotado y que ha dejado a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Qué pasó? ¿De qué se trata toda esta locura? Bueno, agárrense fuerte porque aquí viene la revelación. Prepárense. Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos. Pero no solo juntos, sino muy juntos. ¿Cómo les quedó el ojo? Sí, señoras y señores, lo que están escuchando es real. No es un sueño, no es una alucinación, no es una teoría conspirativa. Es la pura verdad. Fotografías y vídeos están circulando por todas partes, como la pólvora, mostrando a nuestros protagonistas compartiendo una cena íntima en un restaurante de Estambul. Pero eso no es todo, amigos míos. Los testigos que estaban en el lugar afirman que la complicidad entre Can y Demet era la misma de siempre, o incluso, quizás, un poco más intensa. Risas, miradas cómplices, caricias discretas. Ay, que el corazón se me acelera solo de contárselos. ¿Será que el destino los ha vuelto a unir? ¿Será que el fuego de la pasión entre ellos nunca se apagó realmente? ¿Será que después de tanto tiempo, después de tantos caminos diferentes, el amor ha decidido darles una segunda oportunidad? Las preguntas se multiplican como conejos, y las especulaciones están por las nubes.
¿Y es que cómo no emocionarnos ante esta noticia? ¿Cómo no revivir esos sentimientos que nos despertaron Sanem y Can cuando veíamos Erkencicus? Claro, algunos más escépticos dirán, es solo una cena de amigos. No exageren las cosas. No se dejen llevar por las fantasías. Y es cierto, no podemos afirmar nada con seguridad, no podemos dar por hecho que esto significa un regreso romántico. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces hemos visto a amigos que, después de años, descubren que entre ellos hay algo más? ¿Cuántas historias de amor han empezado con un simple café entre viejos conocidos? La vida está llena de sorpresas, de giros inesperados, de segundas oportunidades. Y es que a veces el amor es así, impredecible, caprichoso, aparece cuando menos lo esperamos, cuando creemos que ya lo hemos olvidado. Y lo más increíble de todo esto es que esta noticia llega en un momento en el que ambos, tanto Can como Demet, han estado en el ojo del huracán de las críticas y de los rumores. Can con la cancelación de su última serie en Italia y con los constantes cuestionamientos sobre su vida personal, y Demet, con sus recientes declaraciones sobre su deseo de encontrar el amor verdadero y de formar una familia. ¿Será que esta cena, este encuentro, es el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas? ¿Será que los dos han encontrado en el otro ese apoyo, ese consuelo, ese amor que tanto anhelaban? Es imposible no dejarse llevar por la ilusión. Es imposible no soñar con un final de cuento de hadas para esta historia que, aunque haya tenido sus altibajos, siempre ha mantenido viva la llama de la esperanza en el corazón de todos sus fans. Pero bueno, seamos cautos, tampoco podemos dejarnos llevar por la euforia y la emoción del momento. Hay que analizar la situación con calma, con cabeza fría, tratando de separar nuestros deseos de la realidad. Lo que sí podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es que esta noticia ha causado un revuelo impresionante en las redes sociales. Los hashtags #Can Demet, #Can Yaman Demet Ozdemir, #Erkencicus están que arden. Los fans están expresando su emoción, su alegría, su esperanza, sus teorías, sus opiniones. Hay de todo, desde los que celebran este encuentro como un milagro, hasta los que mantienen una postura más escéptica y cautelosa. Y eso es lo bonito de todo esto, la diversidad de opiniones, el debate, la conversación que se ha generado en torno a este tema. Y es que, después de todo, ¿qué sería de una buena telenovela sin sus giros inesperados, sin sus momentos de tensión, sin sus dosis de romanticismo? La vida, al igual que las telenovelas, a veces nos sorprende con situaciones que nos dejan sin aliento. Y esta noticia, sin duda alguna, es una de ellas. Pero más allá de la emoción del momento, más allá de las especulaciones, es importante recordar que Can y Demet son dos personas, con sus propias vidas, con sus propios sentimientos, con sus propias decisiones. Y que al final, lo más importante es que ambos sean felices, que ambos encuentren lo que están buscando, ya sea juntos o separados. Claro que si la vida decide juntarlos de nuevo, si el destino decide que su historia de amor merece una segunda oportunidad, pues nosotros, sus fans, estaremos aquí para celebrarlo con ellos. Pero mientras tanto debemos respetar sus decisiones, sus tiempos, sus espacios. No podemos presionar, no podemos exigir, no podemos interferir en lo que ellos decidan hacer. Simplemente podemos observar, podemos analizar, podemos comentar, pero siempre desde el respeto y desde la admiración que sentimos por ellos. Y es que al final, lo que más queremos es verlos felices, ya sea juntos o por separado. Y si el destino decide que la felicidad de uno está al lado del otro, pues qué mejor que eso. Ahora, no puedo dejar de mencionar que en los últimos días, las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías y especulaciones. Algunos fans afirman haber encontrado mensajes ocultos en publicaciones antiguas de Can y Demet, otros aseguran haber visto señales en las fotografías de la cena, e incluso algunos se aventuran a predecir que pronto habrá un anuncio oficial sobre su regreso romántico. La imaginación de los fans no tiene límites. Y aunque algunas de estas teorías puedan parecer un poco descabelladas, no podemos negar que son divertidas, que alimentan la conversación, que nos hacen soñar con un final de cuento de hadas para esta historia. Lo importante es mantener la calma y disfrutar del momento. No dejarnos llevar por la histeria colectiva, pero tampoco reprimir nuestras emociones. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría que esta historia de amor tuviera un final feliz? ¿A quién no le gustaría ver de nuevo a Sanem y a Can juntos, felices y enamorados? Claro que la vida real no es una telenovela, y que los finales felices no siempre son una realidad. Pero por lo menos podemos soñar, podemos imaginar,
podemos alimentar esa pequeña esperanza que siempre ha permanecido viva en nuestros corazones. Y mientras tanto seguiremos observando, seguiremos analizando, seguiremos comentando y seguiremos disfrutando de cada detalle de cada noticia, de cada rumor que aparezca en torno a esta pareja que ha marcado un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Y ahora quiero invitarlos a que dejen sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Creen que Can y Demet han vuelto? ¿Creen que es solo una cena de amigos? ¿Cuáles son sus teorías? Me encantaría conocer sus puntos de vista, sus opiniones, sus especulaciones. Este es un espacio para que todos podamos compartir nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ideas. Así que no se queden callados. Dejen sus comentarios y juntos podemos analizar esta noticia que ha sacudido al mundo del entretenimiento turco. Y recuerden, mientras tanto, no pierdan la esperanza. A veces las historias de amor más inesperadas son las que tienen los finales más sorprendentes. Y quién sabe, quizás el destino nos tenga preparada una gran sorpresa para Can y Demet, y para todos nosotros, sus fans. Y para finalizar, quiero recordarles que esta noticia aún está en desarrollo, que todo puede pasar, que nada está escrito en piedra. Así que sigamos atentos a los acontecimientos, sigamos disfrutando de cada detalle, y sigamos soñando con un final de cuento de hadas para esta historia de amor que, nos guste o no, nos ha robado el corazón. Y hablando de corazones robados, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado la información y si les ha emocionado tanto como a mí. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos sus familiares, con todos los fanáticos de Can Yaman y Demet Özdemir. Hagamos que esta noticia llegue a todos los rincones del mundo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, chismecitos y análisis sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que no esperen más. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo. Y bueno, mi gente preciosa, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta bomba de noticias tanto como yo disfruté compartiéndola con ustedes. Recuerden, la vida está llena de sorpresas, de giros inesperados, de segundas oportunidades. Y nunca sabemos qué nos depara el futuro. Así que vivamos el presente, disfrutemos del momento, y soñemos con un final feliz para todas las historias de amor, incluyendo la de Can y Demet. Los quiero muchísimo, muchísimas gracias por estar siempre ahí, apoyando mi trabajo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y a seguir disfrutando del salseo turco. Chao, chao.